Hay historias que no nacen en los grandes centros del mundo, Sergio. Hay historias que se amarran al polvo de un camino, al eco de un pueblo pequeño, a la mirada que pesa y a la memoria que no siempre dice la verdad. Hoy tengo conmigo a una persona muy especial para mí, como yo para ti. Bueno, He decidido mirarse hacia adentro con sinceridad. Bienvenido, Sergio, ¿cómo estás? muy bien, muchas gracias. Bueno, quiero decirle a la gente, pues, que tú eres el autor del artículo Gente de Pueblo, un Mm. testimonio íntimo sobre las cicatrices invisibles, pues, que deja crecer en un pueblo donde todo el mundo cree conocerte. Y la verdad, pues, que más que tú mismo, que seas esa persona que nos explique y nos cuente un poquito de dónde nace esa idea. Ya, a ver, o sea, el concepto de gente de pueblo es como el resultado de una búsqueda interna. Al final de la historia siempre tú escuchas o en terapia o en algún video o a lo que veas que tienes que ir como al pasado y revisar. Ya. Y habían como patrones que se repetían y a mí me marcó muchísimo cuando me mudé. Y al final yo seguía repitiendo patrones o seguía sintiendo que tenía una mirada externa. Y pues definitivamente eso no pasa porque sí, ¿no? Entonces ahí como que me empecé a dar cuenta que había algo que estaba dentro de mí. Y me empecé como a retar, a hacer cosas que solo tenía que ver conmigo y seguía sintiendo como vergüenza del ojo ajeno. Entonces, en una, en una salida, una noche con unas amigas, casual salió como el tema por la canción esta de la española, que no recuerdo el nombre, pero fue como divertido, fue como un chiste sobre gente de pueblo. Y definitivamente en estos lugares pequeños en donde la mirada del otro siempre está, porque conocen todo tu entorno, O porque creen conocer tu entorno. ¿cómo? O creen que conocen tu entorno. Sí, a ver, que yo viví en un pueblo pequeño cuando era todavía adolescente, hasta como los 15 años. Entonces sí conocen a tu familia, al menos saben quién eres, ¿no? Digo, por familia, no como persona. Pero el juicio no tiene nada que ver con conocerte. O sea, el juicio tiene más que ver con el no conocerte. Me contaste precisamente que ese encuentro de amigas, ¿verdad? Hablaste de algo muy importante que fue gente de pueblo, pero en tu Ya. artículo mencionas ese tema del síndrome de gente de pueblo, esa Ujú. necesidad de encajar para no incomodar. ¿Cuál ha Sí. sido esa decisión más importante que tomaste por miedo a decepcionar a otros o porque simplemente no quisiste escucharte a ti mismo? Oh, difícil. A ver, creo que todos tomamos un... A ver, que esto lo digo de gente de pueblo, pero siento que todos lo vivimos. Todos tenemos esa necesidad de encajar o de ser vistos o de pertenecer, ¿no? Y de ahí viene esta cosa de modificarte un tanto. Desde qué colores decido, desde qué ropa decido, desde qué forma me expreso, de inclusive de en qué cosas descubrí que soy bueno y las potencio con el propósito de como de agradar o de encajar o de ser aplaudido. Siento que detrás de eso hay un montón de decisiones que son invisibles y al final, a ver, que no soy un experto en nada de esto, sino ha sido como mi proceso interno y terapéutico. Claro, por Y es supuesto. como desmontar esto, todo esto que está detrás, para poder ver y decir, ok, estoy tomando yo estas decisiones o son esas cosas que aprendí que me mantenían a salvo las que están decidiendo por mí, ¿no? Ahora mismo. Cuando cuentas que en Nueva York no Ujú. te liberó de ti mismo, Ya. dices mucho en muy pocas palabras, ¿no? Ah, sí, sí, correcto. Pienso que Ya. yo te preguntaría cuál fue ese patrón emocional que arrastraste incluso después de cruzar las fronteras venezolanas, cuál fue eso que más te sorprendió encontrar intacto dentro de ti como Ya. gente de pueblo. A ver, es que uno crea una identidad y uno se casa con ella. Y eso es lo complicado. O sea, no se trata de que algo de mí no me gustaba o tal vez sí, pero uno se casa con lo que cree que es. Y luego, cuando estás en un lugar en donde
tal vez esas cosas no te ayudan en nada, tú empiezas a pensar que, ¿por qué? O sea, a ver, que fue una cosa silly. Que cuando me confronté con eso, hace como un par de años, una amiga estaba cumpliendo años y fuimos a un viaje, y en el viaje hubo como un chiste de pintarse una uña. Ujú. Y entonces, bueno, volví a la ciudad y tal y qué sé yo, y venía con la uña pintada. Y estaba en el tren así. Y me descubrí así. Y yo, en una ciudad en donde la gente anda con lo que... Mira, Exacto. Y yo estaba sintiendo vergüenza o pensando que alguien me estaba mirando con algo particular. Y yo, "Mm, aquí pasa como algo". Y fue la primera vez que me descubrí como esta mirada de el peso que tenía la mirada del otro. A ver, que en ciertas conductas o sí, o otras formas uno lo podía ver, pero aquí fue bastante evidente. claro, La- además que era tu propio ojo el que te estaba cuestionando. Absolutamente, no tiene nada que ver con el otro, porque no había nadie que me conociera y a la gente le Claro, importa cero, ¿no? claro, por supuesto. Entonces, bueno, hice como terapia de shock y me empecé a pintar todas las uñas. Claro, Entonces, claro, coherente. claro, y ahí estaba yo, así, eh, pues no en el tren, ya igual como viendo o pensando dónde iba a ir, y Claro, hasta que ya, pues me dejó de importar. Y entonces ahora sé que no me pinto las uñas, no porque me dijeron que era una cosa de niña, pero sí, también que en ese momento estuvo de moda que todo el mundo se pintara las uñas. claro, Eh, pero lo que quiero decir es que tomé una decisión en base a lo que yo creo. O sea, no me pinto las uñas porque es un trabajón, es dificilísimo y ya está. O sea, ¿sabes? Y esa cosa sencilla hace que tú digas, ok, esa decisión sí la tomó el ser adulto. No claro. la tomó el niño que necesita encajar o que le dijeron que eso lo hacían solo las niñas. Claro, Ese tipo de cosas, o sea, ahí puedo yo como entender lo que necesito desmontar, que, es claro, un- que tal vez es una cosa pequeña, pero así hay 3000 cosas. claro, Eso me importaba en una medida y hay otras que me importan muchísimo más. claro, por supuesto. Mencionas también que la memoria miente. Eso es una Ujú. parte de lo que mencionas en tu artículo. Ya, Lo que creemos hechos muchas veces son parte de nuestras interpretaciones. ya. ¿Cuál es tu creencia más dura que tuviste que desmontar Eh, o desdibujar de tu vida? ujú. Eh, a ver, no sé si hay como una que pueda nombrar, o sea, no hay, sé si tengo una en específico, pero creo que me costó mucho mi asociación era con sentirme inteligente, o es que tengo que construir bien esto porque no es, o sea, no tengo como una lista de creencias que he ido una por una desmontando. Creo que No importa, cuando al uno... fin y al cabo son tus creencias, es tu Ya, persona. ya, ya. Pero, a ver, que yo no construí, yo creo en esto, yo creo en lo otro. A veces me Claro, cuesta hasta decir que creo en Dios y le cambio el universo y tal, o sea, ¿sabes? O sea, no claro, hay como un concepto, no las tengo como enumeradas, a lo mejor necesito enumerarlas. Pero quiero decir que con un cachito de algo se desmontan un montón de cosas. Creo que a mí me parecía como interesante o siempre perseguía ser como elocuente o inteligente y a través de eso ganarme el respeto de la gente claro, o ser visto o tal vez por ahí venía la cosa conmigo, ¿no? De sentirme inteligente sí, en una conversación o poder llevar una conversación, ser elocuente y esas son las cosas como que yo más admiraba o que más me gustaba que la gente admirara o dijera sobre mí. claro, Entonces, desmontar eso que al final de la historia es como, no vale nada. O tal vez también el hecho de que necesito yo decir algo o tener una opinión sobre algo. claro. Soy un opinador profesional. Ya no tanto en rehabilitación. Eh, pero me he descubierto ahora, me imagino que algo desapareció, que estoy en medio de una conversación y digo, "No me interesa ni un poquito de- Y ya está. decir lo que pienso sobre esto y otra cosa mariposa, porque es eso, o sea, a veces el ímpetu de los 20 o 30, tal vez uno puede creer que Yo ego.
Sí, y que tu opinión es importante y necesitas como, Claro. como contársela al mundo y decirle y tal, y después de todo es como, ya está. Pero al final de todo, al final del camino, eso se traduce en madurez. Cuando ya no te Sí, importa, cuando ya no te importa lo que piensan los demás o la validación o los comentarios, pienso pues que es madurez. yo espero llegar a ese día donde no me importe lo que piensen los demás. Yo digo que no, pero por dentro estoy así como, por favor, quiéreme. Otra cosa que tú mencionas en tu artículo es el tema de los hilos rojos. Ujú. Y dices que tu hilo rojo apunta ahora mismo hacia adentro, hacia la creatividad. Yeah. ¿Qué fue eso que te hizo finalmente tomar ese hilo rojo? Y no sé, pudieras explicarme también de qué va ese hilo rojo, ¿verdad? No, Para hacer cargo de esto. Ya, ya. sabemos que tú no eres especialista, yo no soy especialista en la materia, pero Ujú. bueno, lo mencionaste y me gustaría pues que me hicieras una aclaración. Bueno, esto también fue como una licuadora de cosas que he escuchado en todo lo que he hecho, terapia o cualquier cosa. Y hablaban como que hay un hilo invisible, o sea, un hilo rojo que une almas y tal, qué sé yo. Entonces yo usé ese concepto de decir como, a ver, yo siento que el tema de la educación y no nada, mamá, todo bien, pero quiero decir que los modelos educativos y todo, el constructo social te hace que, coño, tenga que, perdón por el francés, No, no, yo me paso seguro. eh, que tú tengas que modificar ciertas cosas. En el colegio tienes que ser bueno en las mismas materias, todos tenemos que ser buenos en las mismas materias. Obviamente hay como colegios ahora que, que Que profundizan. sí y que fomentan eso en lo que tú eres bueno. Entonces, se me fue la idea de cuál era la pregunta, De, perdón. de que acerca del hilo rojo que apunta hacia adentro. Ah, ok. Entonces, bueno, uno se va como creando todas estas capas y, y al final la versión más genuina de ti está dentro de ti. Eso no hay que averiguarla afuera. Entonces yo dije, bueno, nada, en mi cabeza, que me gusta construir historias para pensarla y verla mejor, dije, bueno, yo asumo que soy una persona inteligente que fui caminando afuera este constructo y dejé un hilito rojo. Y entonces lo que necesito es ir de vuelta todo el hilo que desenebré de la bola, pues irla alando que me va a llevar a lo que realmente soy, ¿no? Yo quiero creer que hay como una versión mía que, que, que no está tocada por esto o que no tuve que modificarla por pertenecer. Y, y siento que todos lo tenemos. Eso no quiere decir que uno anda fingiendo o lo que sea, sino que uno modifica cosas. Yo soy un Sergio en mi casa, un Sergio con ciertos amigos, un Sergio en el trabajo, un Sergio en relaciones, y eso no significa que estoy fingiendo en ninguna de las otras, sino que de acuerdo a cómo me sienta o protegido o no, pues soy de alguna manera. Claro. Eh, y ese es el concepto del hilo rojo para mí, ese camino hacia lo que soy, o lo que me motiva, quiero decir. O sea, Claro. porque lo del don es como lo que es, a lo que soy bueno y que lo haría sin que me pagaran. Bueno, quiero quitar ese sistema de creencia también, de Ese que es no hacer nada que me paguen. claro. Mira, mencionaste dos palabras súper importantes, yo creo que nos vinculan a todas las personas. Todos Ya. andamos en busca de la paz y la felicidad. Ujú. Me encantaría pues saber qué representa eso para ti y si alguna de ellas duele en tu alma. Oh, no, si duele es que no estoy haciendo bien el trabajo, ¿no? A ver, esto viene de un proceso que hice que se llama MMK, que está basado en The Work, que es un libro. Y lo que hacían era que antes de entrar a la sesión nos teníamos que anclar en cosas que escogiéramos. A ver, cada palabra está en un nivel vibracional. Y yo decía siempre paz y amor. Y es como un recordatorio de cualquier cosa que pasa en la vida. No es que yo voy a andar como Buda por ahí flotando y tal, sino que es como un cable a tierra, decir, elige tus batallas. O sea, si yo Claro, estoy en una situación en donde fácilmente ya no tengo ni la paz, eh, que la paz yo siento que si tú estás en paz estás feliz, ¿no? O te lleva a la felicidad, pero si tú estás en ese momento en donde la estás perdiendo,
pues tú puedes simplemente, era como un ancla, ¿no? Decir, ok, ¿qué elijo? Tal vez tener la razón en este momento o estar en paz. Entonces era como eso era el recordatorio. Y siento que es eso, todos los días, todo el tiempo. Es como en cualquier momento en donde uno está dentro de una conversación, es como, ok, ¿qué quiero? O sea, ¿qué quiero? O sea, no puedo tener las dos cosas. Sería ideal no tener las dos cosas, la razón y estar en paz. Pero, pero, pero bueno, nada, eso era. Es como un recordatorio de, a veces lo puedo hacer, a veces no lo puedo hacer, a veces decido no estar en paz Y así quemar, era el mundo. y quemar todos los puentes que tenga que quemar, pero bueno, eh, Ah, detrás de cada adulto siempre hay un niño herido o un niño confundido que hizo lo que pudo en su momento, ¿verdad? ujú, ujú. Podrás decirle una sola frase a ese niño que fuiste, sin adornos, sin Ya. filosofía. ¿Cuál sería? Yo siempre le digo, chicos, somos la misma gente, déjalo así, ya. Sí, A veces no cambiamos porque tenemos que ser una versión de nosotros mismos, Sergio, que nunca nos funcionó. ¿Qué versión de ti es esa que tienes que dejar morir para poder ser más tú? oh, eh, a ver, yo siento que todo el tiempo vamos como muriendo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Siendo lo que Ah, tienes. sí, o sea, las experiencias que te van pasando van dejando como obsoleta la vieja versión y te vas modificando. O sea, una jefa que tenía en el un trabajo, No, decía, en un lugar X. algún lugar, decía como que la experiencia carece de ética. Y al final es eso, o sea, uno va teniendo experiencia, no, eh, y las versiones viejas van cambiando. Definitivamente como mi ideal sería, lo que creo ahora mismo es como que me importara un pepino la opinión externa o que no hiciera nada para validar, para sentirme validado. Pero es probable que eso no vaya a pasar nunca. Eh, y lo que, y lo que tenga que ir es como modificando y entendiendo cuando viene y sabiendo qué cosas puedo tomar y qué cosas puedo dejar o que necesito dejar ir. Cierras el artículo diciendo que no podemos ser felices si Ujú. ocultamos lo que somos. Yep. Entonces, yo te pregunto, Sergio, ¿qué parte de ti estás mostrando por primera vez? Ahora mismo. Bueno, en tu nueva versión o en la versión que estás construyendo actualmente, porque todos somos personas, circunstancias en movimiento, somos personas en movimiento. Ujú, ujú. Es que tú eres un tipo cambiante, que estás en la búsqueda de la mejora todo el tiempo y en Yep. una versión de ti. Sí. Eh, a ver, eh, no medito, no edito nada. Es decir, a ver, que uno no puede decir todo en todos Claro, los lugares, claro, claro. pero no miento nunca acerca de mí. Ok, Es decir, no digo nada que sepa que para encajar necesito ser, nunca lo digo. ok. Y siento que esa es como la versión más genuina que puedo dar. O sea, tal vez no abrirme sobre algún tema en específico en algún momento, pero si no digo nada para encajar, decir, ah, mira, soy esta persona porque sé que al oído del otro puede funcionar, eso nunca lo hago. ¿Qué, Nunca lo hago. qué es más difícil para ti? ¿Decir la verdad o sostenerla? Bueno, pero si tú dices una mentira, sostenerla es complicadísimo. O sea, al menos la verdad, tú lo que puedes decir, bueno, en algún momento lo creí, ya no lo creo tanto. Y siento también que eso de la verdad tiene mucho más que ver con quién soy yo ahora mismo. Tengo yo algunas verdades, pero no es el 100%. Es una forma de ver la vida al final del día. Y cosas en las que creí hace 5 años, ya no creo en ellas. Y no significa que hace 5 años eran una mentira, eran mi verdad. Pero Claro. gracias a Dios y a la terapia y a la medicina sistémica, pues, pues pude abandonarla y ahora creo en otras cosas. A ver, yo con el tema de la verdad siento que soy a veces visual para poder entender las cosas y era como una gavetita, que uno tiene como un armario enorme con muchas gavetas y va metiendo cosas. Y si tú la cierras y tiene agua, se pone como moza, ¿no? Y es como tienen que estar abiertas y cambiantes. A veces quiero creer que lo que busco es
cambiar siempre, muchas veces, porque, porque siento que esa es la vida, no casarme con lo que creía hace 5 años que no tiene nada que ver conmigo, Claro. ahora mismo. Si tuvieras que destruir una sola creencia, hablando a propósito de que mencionaste que te provocaría en algún momento quemar muchos puentes, Ujú. eh, ¿y qué creencia te ha frenado toda la vida que quemarías hoy? ¿Sabes qué? Es que no lo tengo tan claro. Tengo muchas, pero hay un libro que amo, que se me olvidó, se me acaba de olvidar el nombre del autor, que se llama Ama lo que es. Ella dice que empezó a ser feliz, que es de donde viene este libro, este trabajo de Work, y que dice que ella dejó de sufrir cuando dejó de tener alguna idea sobre lo que ella era. Entonces creo que va por ahí. Lo que me encantaría como modificar es lo que creo sobre mí mismo. O sea, quién soy. Esta identidad que cree. Que creo que al final de la historia eso es la felicidad, la Claro, obsesión de lo pero que tú crees que con el mundo. Yeah. y para eso tengo una siguiente pregunta. ¿Qué preferirías, ser feliz aunque nadie lo entienda o ser comprendido pero No infeliz? importa lo que sea, ser feliz en que nadie me entienda. No, a ver, pero yo siento que la felicidad no tiene que oponerse al mundo. Al final de la historia, cuando uno ve a una gente genuinamente feliz, se como que se contagia, ¿no? O sea, la felicidad no es como un repelente y el resto de la humanidad son mosquitos, ¿no? O sea, no, yo no lo veo así. O sea, tú cuando ves a una gente feliz es más bien como un imán. Es como decir, Claro. yo tengo mi jefe ahora mismo, y que es una persona que admiro mucho, le pregunté que cómo estaba, que si era feliz. Y me dijo, sí, soy muy feliz. Y lo dijo con tanta serenidad que yo ahora cualquier pregunta que tengo quiero preguntarle a él, porque un tipo de no sé qué edad, mm, avanzada, eh, y es feliz. Claro. Entonces eso no, creo que seguro que si alguien se aleja es porque tiene que revisar muchas cosas. La felicidad más bien es como un imán, ¿no? Y si algo te incomoda de alguien que es feliz, Claro, porque somos energía. Pues, si andamos con gente feliz, es probable que andemos muy felices. Si andamos ya, con gente amargada, pues también nos vamos a amargar. Y bueno, nos vamos a amargar. y voy a hablar también en francés otra vez, pero la gente feliz no jode. Ah, Y bueno. eso es un principio como Ya. básico. ¿Cuál es esa mentira más elegante que te has contado a ti mismo? Oh, eh, Hablando un poquito de esas cosas que nos decimos a nosotros mismos. ujú. Mm, Nos mentimos muchas veces, o nuestra mente nos hace creer que Ujú. nos estamos diciendo la verdad y realmente nos estamos engañando. Siempre, sí, es como para justificar la versión que Ujú. eres. Creo que en muchos momentos era como que siempre tenía la razón o tenía buen juicio, ¿sabes? Como que mi forma de pensar era bastante asertiva. Y al Ajá. final eso es puro cuento, Ese ¿no? es el cuento. No, Mira, si mañana te tocara ujú, volver a regresar al pueblo ya. y al cruzar la primera calle, yo te pregunto, Ujú. ¿quién está, quién es esa persona que vuelve? ¿La que se fue o la que regresa? No, definitivamente es la que regreso. Ok, Ya, o sea, eh, lo que uno ve es imposible dejar de verlo. claro. Entonces, eso sí es regla. Lo ve y es imposible dejar de ver. Por más que uno se engañe, por más... O sea, deja tú que yo intente ser esa persona que se quedó, pues en 6 meses estoy en un psiquiátrico porque no puedo. Ya. Bueno, Sergio, muchísimas gracias por tu honestidad, gracias por abrir un territorio para que muchos sentimos pero pocos nos atrevemos a mencionar. Tu historia no es solo tuya, es la de muchísimas personas de pueblo que Ujú. tuvimos que irnos porque esa mirada de pronto nos agobiaba, porque fueron miradas que no escogimos y también pues nacimos en lugares que no estoy muy seguro si realmente decidimos estar allí. Ya. Antes de irme, quiero darte este espacio para que dejes un mensaje a quienes te escuchan, a los que también sienten que aún están cargando su propio pueblo en la espalda.
Sí, ve que también lo de gente de pueblo es una forma como hasta divertida de decirlo, pero es como tu propia maleta, tu propia mochilita y se puede traducir, puedes haber crecido en una ciudad enorme con una comunidad muy pequeña, con valores súper arraigados y que te sientas de la misma manera. Eh, que al final de la historia, yo quiero creer que el único objetivo de esta vida es ser feliz y al final es como, bueno, hacer un inventario y dejarlo todo atrás y las cosas que funcionan, funcionan y no porque funcionaron en algún momento significa que funcionan ahora. Eh, y que sí, que el mundo al final de la historia está lleno como de oportunidades y si alguien te tiene que decir no, que seas fuera y no que seas tú el que te da el primer no. Bueno, gracias por acompañarnos en esta conversación, Sergio. Muy amable en recibirnos. Hoy me queda súper claro que la felicidad no es un destino, sino un regreso hacia uno mismo. Y bueno, pues nada, Y un trabajón. un trabajón que hacer todos los días, porque así es un trabajo. Muchísimas gracias, Sergio. Encantado de tenerte acá. A ti, que estés bien.